Feliz y bendecido sábado a nuestros hermanos y hermanas de Casa Iglesia en Macaracuay. Gracias le damos a nuestro Padre Celestial por ser el primer invitado a esta reunión, donde estamos todos juntos en un mismo sentir para bendecir, alabar y glorificar a nuestro Dios. Hoy les quiero compartir una pequeña porción de la palabra en Primera de Reyes, capítulo 20, del versículo 35 al 43, en la Nueva Versión Internacional. Un profeta condena a Acab. En obediencia a la palabra del Señor, un miembro de la comunidad de profetas le dijo a otro: golpéame. Pero aquel se negó a hacerlo. Entonces el profeta dijo: por cuanto no has obedecido al Señor, tan pronto como nos separemos te matará un león. Y después de que el profeta se fue, un león le salió al paso y lo mató. Más adelante el mismo profeta encontró a otro hombre y le dijo: golpéame. Así que el hombre lo golpeó y lo hirió. Luego el profeta salió a esperar al rey a la vera del camino, cubierto el rostro con un antifaz. Cuando pasaba el rey, el profeta le gritó: este servidor de su majestad entró en lo más reñido de la batalla. Allí alguien se me presentó con un prisionero y me dijo: hazte cargo de este hombre. Si se te escapa, pagarás su vida con la tuya o con 3,000 monedas de plata. Mientras este servidor de su majestad estaba ocupado en otras cosas, el hombre se escapó. Esta es tu sentencia, respondió el rey de Israel. Tú mismo has tomado la decisión. En el acto el profeta se quitó el antifaz y el rey de Israel se dio cuenta de que era uno de los profetas y le dijo al rey: así dice el Señor, has dejado en libertad a un hombre que yo había condenado a muerte. Por lo tanto, pagará su vida con la tuya y su pueblo con el tuyo. Entonces el rey de Israel, deprimido y malhumorado, volvió a su palacio en Samaria. En esta palabra podemos ver la importancia de obedecer a Dios, porque cuando no lo hacemos perdemos bendiciones en nuestras vidas y muchas veces queremos recuperarlas con lágrimas, pero es tarde. El desobedecer al Señor lo que nos acarrea es mucho dolor. En esta hora, Padre Celestial, nos colocamos delante de tu presencia, mi Señor, para alabarte, para glorificarte. Y te pedimos, Señor, que escuche nuestra oración y perdones todas nuestras iniquidades y desobediencia. Y sea tu Espíritu Santo, Señor, ministrando en este día. Todo te lo pedimos en el nombre que sobre todo nombre, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Canto una alabanza sin pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad. He visto muy de cerca mi fragilidad, tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad. Me llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé. En mi desierto te encontré. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Canto una alabanza sin igual, pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad. He visto muy de cerca mi fragilidad, tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad. Me llevas lejos,
decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Señor, te seguiré. Vamos a seguir con nuestros estudios cronológicos del Antiguo Testamento. Y si algo hemos aprendido desde que comenzamos en Génesis hasta la vida de Salomón, donde nos quedamos en el último video de esta serie, es que Dios nos habla de muchísimas maneras, utilizando todos los géneros literarios posibles y todas las herramientas para poder hablar a la humanidad y darle su mensaje. Hemos visto poesía, hemos visto historias, narrativas, hemos visto humor, hemos reído y llorado con todos los personajes, hemos visto salmos, canciones y todas estas hermosuras literarias que están en la palabra del Señor nos revelan algo acerca de su carácter, acerca de su Hijo Jesucristo. Y eso es lo maravilloso y lo hermoso, que paso a paso Él va llevando a la humanidad para entender y recibir esa salvación. Y a partir de este video vamos a comenzar a estudiar ahora el libro de Eclesiastés, que es una de las obras del rey Salomón. Y es interesante ver que en esta época, cuando los reyes de las naciones importantes llegaban al final de su vida, ellos escribían una autobiografía exploratoria, donde ellos resumían las cosas más importantes que ellos concluían al final de su periodo de vida. ¿Qué lecciones yo le quisiera transmitir a mi pueblo luego de haber vivido lo que viví? Y Salomón, que sin duda era una persona muy culta y se relacionaba muchísimo con todos los gobiernos de la época, conocía sobre este método literario, sobre este tipo de reflexión autobiográfica, y él quiso hacer la suya propia. Llegando al final de su vida, una vida muy interesante que pueden repasar en los videos anteriores, vemos que Salomón hace esa reflexión o esa autobiografía y la plasma en el libro de Eclesiastés, donde coloca sus observaciones más importantes. Y el libro de Eclesiastés es complejo de estudiar y de analizar, porque a simple vista pareciera que no integra con nada en la palabra de Dios. Incluso leerlo pareciera que deprime si no lo leemos de la manera adecuada. Es muy parecido a Job. En ese sentido, uno ve las cosas mal y que se van poniendo peor, pero al final de todo está la esperanza. Y este libro verdaderamente es una obra literaria, porque dependiendo del punto de vista con que nosotros pensemos y leamos, vamos a llegar a dos conclusiones diferentes. Podemos leerlo con un punto de vista negativo, donde no está Dios allí,
y las cosas van a irse poniendo peor y peor y peor. Pero si lo leemos desde el punto de vista optimista, con la esperanza de que Dios está allí y vemos a Dios actuar en estos hechos que se nos describen en este libro, las cosas van mejorando y mejorando. Y eso es lo maravilloso del libro de Eclesiastés, que el mundo es un caos, el mundo es un desastre, pero si vivimos con temor a Dios y Dios está presente allí, ese caos se ordena, ese caos tiene sentido y esos vacíos se llenan. Así que el libro de Eclesiastés nos habla de problemas y nos presenta preguntas incómodas que nosotros no nos quisiéramos hacer. Por eso no es sorpresa que muchos niegan que está en el canon y no, eso es una adición posterior, claro, por conveniencia, porque apela directamente al corazón. Y nos incomoda y nos sacude y tratamos de huirle a este libro porque realmente si uno lo lee a la ligera, sin entender todo el contexto, sin entender las dificultades que puede tener el idioma, podemos llegar a conclusiones equivocadas. Es un libro que uno va leyendo y uno comienza a incomodarse desde el principio porque nosotros ponemos paños de aguas calientes e imaginamos que todas las cosas siempre están bien y son maravillosas. Pero verdaderamente estamos en un mundo caído y es lo que describe básicamente este predicador o este Cogelet, que ya vamos a ver qué es eso, en el libro de Eclesiastés. Entonces el poder de Dios, sabio, supremo, soberano y poderoso, puede hacernos seguir adelante en un mundo que es confuso, difuso y loco. Así que Eclesiastés nos comienza a incomodar porque nos muestra lo que ya en el fondo nosotros sabemos, que el mundo es loco y hay cosas que no tienen sentido. Y es normal porque estamos en una naturaleza caída y este mundo no es permanente, eso es lo que nosotros ahora entendemos, pero aquí esta idea se está comenzando a desarrollar de una manera bien interesante en este periodo histórico. Es fácil para nosotros entender muchas cosas porque ya hemos vivido demasiado y hemos entendido toda la teología que Cristo nos ha traído y que ha traído el Nuevo Testamento, pero hay que entender que estos son los tiempos de Salomón. Todavía no habían textos proféticos acerca del Mesías, todavía no habían textos proféticos a nivel de Isaías, de Ezequiel, etc. Sí había sido profetizado el Mesías, pero no era, digamos, tan marcado o una esperanza tan fuerte como comienza a desarrollarse después. Así que el libro de Eclesiastés comienza a mostrarnos que solo en el temor de Dios, solo viviendo con temor de Dios y teniendo a Dios en medio de nuestras vidas, todas esas tormentas y todas esas locuras que son el mundo pueden calmarse y tienen un sentido allí. Así que nosotros vamos a ir dividiendo el libro por párrafos o por pedazos o por fragmentos. Y hoy vamos a estudiar los primeros 11 versículos del capítulo 1. Y vamos a comenzar con el primer versículo, palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén, que ya como les he adelantado, el autor es Salomón. Eso no se pone en duda porque el mismo texto nos los dice, y en esta época quizás no era tan común hacer unas escrituras falsas, y muchas de las cosas que se describen realmente sí coinciden con conclusiones que Salomón hubiera hecho, y si tomamos en cuenta que es una autobiografía de todo lo que él ha vivido, pues hace pleno sentido. ¿Y por qué es un predicador? Realmente la palabra predicador no es una traducción buena, no es una traducción precisa. La palabra hebrea es Cogelet, incluso algunos la dicen así porque no hay una traducción 100% adecuada ni al español, ni al inglés, ni a ningún idioma que podamos manejar. Pero lo más cercano es un ensamblador. Realmente no predica en el sentido de dar un discurso, sino que ensambla todo el conocimiento que él ha tenido. Por eso es el ensamblador y ahora nos entrega esas conclusiones de su vida. Así que los que conocen este género literario se van a sentar emocionados a ver qué concluye el rey Salomón. Y lo primero que leemos, versículo 2, vanidad de vanidades, todo es vanidad, y a uno se queda así. Y uno dice, ¿qué es esto, Salomón? Oye, pero salúdame, ¿no? Di algo, vas a empezar con ese golpe tan duro. Pero hay que entender qué quiere decir Salomón con esto. Cuando hablamos aquí de la palabra vanidad, tampoco es una traducción adecuada. La raíz hebrea de donde viene la palabra vanidad puede ser espíritu, puede ser aliento, puede ser aire.
Así que cuando decimos todo es vanidad, el sentido no es que nada sirve y nada vale y nunca vamos a ser felices y todo es una desgracia. No, ese es el sentido. Aunque muchas veces lo hemos entendido así y nos lo han enseñado así, lo que está diciendo es que la vida es como el humo, la vida es como el aire, todo es como el aire que está allí. Es una bendición, lo podemos respirar, es bonito, pero no lo podemos eternizar, es efímero, se va, se me vuela, hoy lo tengo en mi mano, mañana está en otro lado, y así son todas las cosas efímeras, no hay nada estable. Así que cuando decimos que, o el predicador dice que todo es vanidad, no significa que nada sirve, que nada de lo que hago no va a servir y todo es inútil, no. Lo que nos está diciendo es, todo lo que nosotros podamos construir no va a ser eterno en este mundo, se va a ir. Pero no quiere decir que sea inútil, ¿okay? Ni que no sea bueno en un momento específico. Por eso digo que este libro, dependiendo si está Dios allí o no está Dios allí, uno va a llegar a conclusiones diferentes. Y esto fue escrito así, en mi opinión, a propósito. Es una obra literaria maravillosa. Entonces, si Dios está allí, hay que entender que todo es efímero, todo es como el humo, pero en ese momento bendice y tiene que estar allí para la función que tiene. El aire que yo estoy respirando en este momento tiene que estar ahí. En 5 minutos va a estar en otro lado. Pero eso no significa que el aire sea inútil. Simplemente cumplió su función, fue efímero aquí y se fue. Y ahora vamos a comenzar a ver, si usted no me cree, los próximos versículos y nos va a ir dando esa idea. Cómo el mundo es un caos desordenado donde no hay estabilidad a menos que Dios esté allí. Así que Dios es el ancla firme que ordena el mundo, que ordena la vida, que ordena esa visión que podemos tener, porque el resto de las cosas son como el humo, se van, no tienen una forma fija, definida. Eso es lo que significa que todo es vanidad. No pensemos de que, bueno, yo no voy a servir ni voy a ayudar a otro, porque bueno, y ya que se va a morir el enfermo, no le voy a dar la medicina, todo es vanidad y vendrá otro y trabajará lo que él trabajó. Podemos llegar a una conclusión horrorosa si entendemos estas palabras así. Entonces el problema no es el libro de Eclesiastés, el problema somos nosotros y eso es lo que nos dice el libro de Eclesiastés. Por eso digo que es un libro incómodo, que no nos gusta estudiar, no nos gusta enseñar. Así que vemos que nos va haciendo reflexionar en muchísimas cosas. Vámonos al versículo 3 que explica y se conecta con el versículo 2. Ya dijimos vanidad de vanidades y eso es un superlativo. Pudiéramos decir, oh vanidad, todo es vanidad. Y que ya explicamos que es vanidad. ¿Y qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Y la frase aquí clave es debajo del sol. Quiere decir en este mundo temporal, en este mundo que nosotros tenemos. El hombre trabaja, pero al fin y al cabo ese trabajo no va a ser eterno. Es algo efímero que se le va a ir como el humo. ¿Okay? Y eso es lo que tenemos que ver, lo que tenemos que entender. ¿Okay? Entonces no es algo permanente. Luego, conectado con esto, explica el punto anterior, porque generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece constante. Otra vez vemos que este ensamblador, este predicador nos da esa idea de un mundo inestable, ¿no? Generación va y generación viene y todo es como el humo que se escapa y da vueltas y da vueltas y da vueltas, pero al fin y al cabo no es estable. Lo único estable es la superficie de la tierra. Usted dirá, no, pero es que hay un cielo nuevo y una tierra nueva, aleluya, solo sabe usted que leyó Apocalipsis, pero no sabían esto en la época de Salomón. Por eso nos los está comentando y tenemos que ponernos en los zapatos de la época. En su visión, la gente decía, si hay algo que tiene estabilidad es la tierra, ¿no? Porque la tierra no se va, las montañas no se van, en esa visión que ellos tenían, el resto de las cosas se van. Entonces hay como una ironía allí porque está diciendo que todo es efímero, pero al mismo tiempo hay cosas estables. Y eso es una contradicción abierta que le choca al predicador y nos choca también a nosotros, ¿no? Esa es como la ironía de la vida, porque hay cosas que no podemos entender. El problema es que nosotros vivimos en la era de Google y le queremos dar respuestas a todo. A veces simplemente hay que hacerse preguntas y ya no hay que responderlas. ¿Por qué la tierra es eterna y las montañas son eternas en la vista del predicador en esta época, ¿no? Y las generaciones vienen y van. Es una pregunta, nosotros la podemos contestar. No, mira, predicador, es que también el cielo y la tierra pasarán, ¿no? Pero
para su visión es esa pelea interna que él tiene de tratar de entender el mundo en el que está, que nosotros también tenemos esa pelea interna, tratar de conseguirle consistencia a la inconsistencia, con preguntas que nosotros no podemos responder. Luego dice en el versículo 5, sale el sol y se pone el sol, aunque en hebreo está repitiendo las palabras anteriores. El sol va y el sol viene, ¿no? Las generaciones van y vienen. El sol también va y viene, pero la tierra es estable, pero el sol va y viene. Entonces todas estas ideas el predicador nos va llevando a una realidad donde nosotros nos incomodamos y decimos verdaderamente el mundo que tenemos es loco, porque la vida siempre está allí, pero yo veo el sol un día, otro día no lo veo. Son cosas que uno las ve normales y no se pregunta, pero cuando vemos y entendemos todo el panorama, vamos viendo la idea que él nos quiere decir. Y el sol se apresura a volver al lugar donde se levanta. Así que es un ciclo que se repite una y otra vez, como el aire que va y viene, como el humo que está y no está, pero que al mismo tiempo es cíclico. Y luego nos dice, el viento tira hacia el sur y rodea hacia el norte, va girando de continuo y sus giros viene al viento de nuevo. Otra vez nos habla de un ciclo, y es tanto el ciclo que el versículo 6 también está escrito como si fuera un ciclo. Así que por eso decimos que es una obra literaria. Incluso leyéndola es irónico, porque lo que está diciendo el predicador, hasta contarte que todo es un ciclo, también es un ciclo, y también es efímero, y también es como el humo que viene y se va. Entonces, cuando uno va leyendo o oyendo esto, comienza a reflexionar y decir verdaderamente cosas que nosotros damos como normales, a lo mejor no tienen mucho sentido para nosotros. Y todas las cosas, incluyendo el sol, incluyendo las personas, incluyendo el trabajo y lo que nosotros hacemos, se va como el humo. Entonces, ¿dónde está la esperanza? ¿Para qué hacer lo que queremos hacer si igualito va a ser como el humo y no va a ser estable, no hay estabilidad? Luego nos habla de otra gran pregunta. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Y eso a él le indigna. ¿Cómo es posible que el río, ¿verdad?, que llena y llena y llena y llena el mar, no hace que el mar se desborde? Nosotros nos reímos y decimos que ignorantes, no saben el ciclo del agua. Pero en 200 años los ignorantes vamos a ser nosotros, porque no nos podemos teletransportar, o qué sabemos que va a haber en esa época. Entonces hay que ver siempre las cosas en su contexto histórico. Y otra vez nos hace una pregunta crucial. Fíjate que el mundo no tiene sentido porque el mar no se desborda, el mar no se llena. Así como también nosotros podemos trabajar y no nos vamos a llenar. Así como el sol nunca se queda estable, el mismo mar es efímero y también es vanidad, vanidad en el sentido del humo que viene y va. Así que ni siquiera el mar, y el mar en esta época era visto como algo incluso, vamos a decir, sobrenatural, ¿no? En la cosmovisión de los pueblos de esta época. Incluso el mar era visto como el origen de la vida. Los grandes dioses para los otros pueblos vivían en el mar. Así que tocar estos puntos también es interesante. Ni siquiera la casa de los dioses de los vecinos, como es el mar, tiene un punto fijo. Entonces ni siquiera el mismo mar me ofrece estabilidad, es lo que hemos visto hasta ahora, y eso nos hace preguntarnos si todo el universo es así, inestable, y es como el viento, y es como el humo, y no lo podemos agarrar, y yo no puedo tener estabilidad allí. ¿Qué o quién me va a permitir pasar de esto a un ancla segura, a un ancla estable donde yo puedo estar? Y la respuesta del predicador no nos las da todavía, nos las va a dar unos cuantos capítulos después, pero es el temor al Señor. Es poner a Dios en el centro de nuestras vidas, donde todas estas locuras e inconsistencias que el predicador nos está haciendo reflexionar cobran un sentido, cobran una esperanza, y podemos seguir viviendo en un mundo sin sentido, donde los ríos llenan los mares y no se desbordan, y hoy en día nosotros podemos poner 1000 ejemplos más de cosas que no nos hacen sentido a nivel social, político, natural, cultural, lo que sea, pero en medio de ese mundo loco hay una estabilidad cuando estamos en Él y cuando estamos con Él, y Él transforma nuestras vidas y es el centro. Luego, para colmo, el predicador nos dice qué cosas son más fatigosas. Todas estas cosas son más fatigosas de lo que el hombre puede expresar, porque el ojo no se cansa de ver y el oído no se cansa de escuchar. Así que la estabilidad tampoco está en nosotros, porque el ojo recibe, pero al fin y al cabo es humo.
o qué vimos nosotros el 3 de julio del 2006. Nadie se acuerda. Lo vimos, pero no nos acordamos exactamente qué fue. Así que eso también es como el humo, es lo que nos está diciendo el predicador. ¿Y qué cosas han sido? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará, y no hay nada nuevo debajo del sol. ¿Por qué? Porque es ese humo que otra vez es un ciclo, viene y va. No hay una estabilidad en este mundo caído debajo del sol. Así que la estabilidad, ¿dónde está? La persona que no tiene a Dios pues jamás encontrará estabilidad. Esa es la visión negativa de la que hablábamos al inicio, y las cosas para ellos se pondrán peor, 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 peor a medida que avancemos cada capítulo. Pero nosotros decimos, está bien, no hay una estabilidad en este mundo, pero hay una estabilidad por encima de este cielo, donde está nuestro Señor, y nuestro Señor que ha descendido a la tierra y habita con nosotros, que ahora nosotros lo podemos entender, que hemos recibido al Mesías. Él es la estabilidad. Él es lo que permite ordenar lo desordenado y permite que nosotros podamos vivir mientras tanto en esta casa temporal para poder acceder a su presencia. Sin eso no hay ningún otro sentido, porque ¿cómo vamos a poder resistir en un mundo caído? Entonces, hay algo de lo que se puede decir, versículo 10, he aquí esto es nuevo, ya fue en los siglos que han precedido. Así que uno pudiera decir, bueno, ellos porque no conocen el YouTube. Ajá, ¿y qué hacemos nosotros en YouTube? Música, ya ellos lo tenían. Poesía, ya existía. Mensajes como este, muchísimos, y se habían predicado abiertamente en las plazas. Escribir ya se hacía en esa época, y antes de la escritura pues ya también se transmitían los mensajes de otra manera. Realmente tenemos herramientas tecnológicas para hacer las cosas diferentes, pero la idea central es la misma. Ellos no fueron a la luna, no, pero viajaban en burro, pero viajaban. Entonces no importa lo que nosotros veamos, ya realmente lo que dice el predicador es, todo es un ciclo, todo es como ese humo que nosotros no vamos a poder capturar nunca. Cambian las caras, cambian las generaciones, pero los principios siguen allí, porque en esta naturaleza caída no hay eternidad, ¿okay? No hay una visión fija, es lo que dice y ve el predicador, si Dios no está presente. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco sabemos lo que sucederá, y de lo que sucederá no habrá memoria en lo que serán después, ¿no? ¿Quién fue mi tatarabuelo? No tengo la menor idea, y seguramente usted tampoco, a menos que tengamos un árbol genealógico, y si lo tiene, pues no sabe cuál es su color favorito, ni se le gustaba más el té o el café. Porque todas las cosas se van olvidando, y eso también nos va incomodando, y uno dice, wow, entonces ¿para qué vivir? ¿Cuál es el sentido de la vida si va a ser como el humo y nadie se va a acordar de mí en 20 años, 30 años, 40 años después de que yo parta de aquí? Entonces, ¿cuál es el sentido de mi vida? Pues el sentido de mi vida debajo del sol va a depender si tengo o no tengo temor al Señor. Porque si no hay temor al Señor, pues cuando vamos avanzando en el libro de Eclesiastés, vamos viendo que el panorama se va poniendo peor, más oscuro y con menos esperanza. Pero si Dios está presente, todo ese caos se va ordenando, porque tenemos un Cristo que está con nosotros y que le dice a la tormenta, cállate la boca, y se aquieta. Un Dios que es el orden y la estabilidad en medio de un mundo caótico, de una naturaleza caída que es inestable, que sube y baja hasta que llegue ese cielo nuevo y tierra nueva en aquel día, y plenamente toda la creación y la humanidad sea liberada y volvamos a esa estabilidad. Mientras tanto, estamos como el humo, y somos como el humo, y seremos como el humo, pero aferrados a Él, vamos a alcanzar esa vida eterna, vamos a alcanzar esa estabilidad, porque resucitó. Y es lo que justamente vamos a celebrar en esta Semana Santa, que Él venció el caos de la muerte y va a compartir esa victoria con todos sus hijos cuando resucitemos juntamente con Él. Así que a pesar de que todo sea como humo en este momento, en Cristo ese humo es estable, porque usted tiene vida eterna si ha creído en su nombre. Señor Padre, te damos las gracias por tu obra redentora en la cruz. Te damos las gracias porque eres un Dios fiel, un Dios verdadero, Señor. Gracias porque nuestra vida era desordenada y vacía, y tú has llegado a nuestra vida para comenzar a ordenar todas esas cosas y seguirlas ordenando hasta que termines tu obra, Señor.
Gracias porque tú llenas esos vacíos en nuestros corazones, esos vacíos que tenemos en nuestras emociones, en nuestras mentes, porque tú eres el Dios verdadero, Señor. Tú has resucitado y has venido a darnos vida y vida en abundancia, Señor. Gracias porque ya no vamos a ser como ese humo inestable y las cosas no van a ser inestables, sino que aferrados a ti, todo va a tener un sentido y lo seguirá teniendo porque tú eres la vid verdadera. Gracias, Jesús. El Señor los siga bendiciendo a todos, que pasen una feliz y bendecida Semana Santa. Nos vemos en una próxima oportunidad para seguir disfrutando de este libro de El Predicador, de Eclesiastés. Dios los guarde.